Un millonario poderoso, acostumbrado a ignorar al mundo, levantó la vista por accidente. Lo que vio cambió no solo su día, sino toda su vida. No fue una mujer fatal, ni un enemigo del pasado. Era una niña sucia, con hambre, que solo dijo: ¿puedo comer aquí, señor? Hola, mi gente querida. Bienvenidos una vez más a este rincón de historias que tocan el alma. Hoy les traigo un relato que les llegará directo al corazón. Una historia de hambre, de compasión y de cómo una sola decisión puede cambiar dos vidas para siempre. ¿Alguna vez has sentido que el destino te puso frente a alguien por una razón? ¿Te ha pasado que una mirada te remueve el pasado? Quiero que te quedes hasta el final, porque lo que comenzó con una niña preguntando ¿puedo comer aquí, señor?, terminó con un legado que nadie esperaba. Y si esta historia te toca, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartir tus propias experiencias. Tú también puedes ayudar a transformar vidas. El viento soplaba frío esa tarde gris. El cielo amenazaba lluvia y el aroma a pan recién horneado escapaba por la puerta giratoria del restaurante más caro del centro de la ciudad. Hombres y mujeres vestidos con trajes elegantes reían, brindaban, comían sin mirar a nadie más allá de sus mesas. En la acera, con los pies sucios y una camiseta 3 tallas más grande que ella, una niña de no más de 8 años observaba desde la esquina. Su cabello oscuro estaba enmarañado y sus manos pequeñas temblaban por el frío. Pero sus ojos tenían un brillo diferente. No era solo hambre lo que los hacía brillar, era esperanza. Dio un paso tímido hacia la entrada. Nadie la vio. Otro paso. Una pareja la esquivó con disgusto. Un tercer paso y ya estaba dentro. ¿Puedo comer aquí, señor?, dijo con voz temblorosa, alzando la mirada hacia un hombre sentado solo en una mesa del rincón. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, reloj de oro, traje impecable. Sus ojos estaban perdidos en un documento cuando escuchó la voz de la niña. Levantó la vista, molesto, pero al verla, su expresión cambió. Nadie en el restaurante dijo nada. El silencio se volvió denso. Los meseros se miraban entre sí. La gerente frunció el ceño, dispuesta a intervenir, pero él alzó una mano, deteniéndolos. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre, dejando sus papeles a un lado. Luz. Me llamo Luz, respondió ella con la voz apenas audible. ¿Y tienes hambre, Luz? Ella asintió, tragando saliva. Entonces algo en su rostro, quizá los ojos, quizá la manera de sostener el llanto, lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Él se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con voz firme, ordenó: tráiganle un plato igual al mío y un jugo natural, por favor. Los murmullos comenzaron. ¿Está loco? ¿Va a dejar que se siente ahí? Esa niña ensucia el ambiente, susurraban algunos, pero él no los escuchaba. Solo tenía ojos para esa niña que se sentó frente a él, tímida, agradecida, abrazando el mantel con sus manitas sucias. Luz no sabía quién era ese hombre, pero jamás había sentido tanta dignidad como en ese momento. Y él tampoco sabía por qué. Pero en ese instante sintió que estaba a punto de revivir un recuerdo que había enterrado hacía décadas. El restaurante seguía funcionando como siempre, pero en esa mesa del rincón, el tiempo parecía haberse detenido. Luz comía despacio, con respeto, como si cada bocado fuera un tesoro que no merecía. Usaba la servilleta con cuidado, miraba al hombre de reojo y cada tanto bajaba la cabeza como pidiendo perdón por existir. Él la observaba sin decir palabra. Había algo en esa niña, algo que no podía ignorar. Su forma de sentarse derecha, como si supiera que no pertenecía a ese lugar, le recordó algo muy lejano. Cerró los ojos por un instante y la escena se transformó. Flashback. Él tenía 10 años.
Estaba descalzo frente a una panadería, mirando el pan que brillaba detrás del vidrio. Su madre había muerto el mes anterior. Su padre se había ido. Tenía hambre, mucha. Se acercó al mostrador y preguntó, ¿me regalan un pan duro? El dueño lo miró con desprecio. «Lárgate, mugroso, aquí no damos limosna». Y antes de que pudiera responder, lo empujó hacia la calle. Cayó al suelo, la rodilla raspada, el corazón roto. La gente pasó a su lado. Nadie se detuvo. Nadie. Ese día se prometió que nunca más volvería a pedir, que algún día, si tenía poder, jamás permitiría que otro niño pasara por eso. Fin del flashback. Cuando abrió los ojos, Luz lo miraba, no con miedo, sino con una mezcla de curiosidad y gratitud. «¿Por qué me ayudó?», preguntó en voz bajita. Él respiró hondo. No estaba listo para contarle todo, pero sí podía decirle algo. «Porque yo también tuve hambre, Luz, y nadie me ayudó». Ella bajó la vista, como si comprendiera más de lo que debería para su edad. En ese momento, la gerente del restaurante se acercó. «Señor Valderrama, si me permite, esto no es lo habitual. Los clientes...» Él la interrumpió con una mirada firme. «¿Usted me está diciendo cómo debo comportarme en un lugar que yo financio cada mes?» Ella enmudeció, asintió y se alejó. Luz abrió los ojos sorprendida. «¿Usted es el dueño?» «No, pero invierto en este restaurante. Digamos que tengo algo de poder aquí». Ella sonrió tímidamente. Fue la primera vez en mucho tiempo que sonreía con sinceridad. Él la observó. Esa sonrisa era una grieta en el muro que había construido por años. Sintió una punzada en el pecho y también algo más, una sensación que había olvidado. Ternura. Se quedó callado un rato. Luego preguntó, «¿Dónde vives, Luz?» Ella dudó. Luego dijo, «En ningún lado fijo, a veces con una señora que recoge latas, a veces en la terminal de autobuses». Él apretó los labios. El recuerdo de su infancia volvió con más fuerza. No podía dejarla ir así, no después de lo que había visto en sus ojos. «Esta noche te quedarás en mi casa». Luz se congeló. Lo miró sin entender si era una trampa, una broma o un milagro. «Pero no tengo ropa limpia y huelo feo». Él se inclinó hacia ella. «Eso no importa. Lo que importa es que mereces dormir bajo techo. Y mañana veremos qué más se puede hacer». Ella no respondió. Solo lo miró con esos ojos grandes y llenos de preguntas, mientras su corazón comenzaba a creer que, quizá, por primera vez en su vida, alguien sí quería verla. La camioneta negra avanzaba en silencio por las calles mojadas. Luz miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, mientras su cuerpo delgado se hundía en el asiento acolchonado. Nunca había estado en un vehículo tan lujoso. Sus manos seguían temblando, aunque ya no sabía si era por nervios o por emoción. Don Alejandro Valderrama, sentado junto a ella, mantenía la vista al frente. No decía nada, pero dentro de su mente las imágenes volvían una tras otra, sin que pudiera detenerlas. Flashback. El niño Alejandro caminaba solo por la calle de tierra, con los pies descalzos, cubiertos de lodo. Su camiseta tenía agujeros y el estómago le gruñía con fuerza. Llevaba 3 días comiendo solo un poco de arroz que había robado de un mercado. Se detuvo frente a una iglesia. Vio salir a una mujer bien vestida, con collar de perlas y guantes blancos. Ella parecía amable. «Señora, ¿me puede dar algo de comer?», le pidió con voz baja. La mujer lo miró de arriba a abajo, arrugó la nariz y se alejó, soltando una frase que nunca olvidaría. «Si tienes hambre, es porque Dios así lo quiere». La puerta se cerró detrás de ella, y Alejandro, con lágrimas en los ojos, se prometió que nunca dependería de nadie, que nunca volvería a suplicar. Fin del flashback. «Señor», la voz de Luz lo sacó de sus recuerdos.
¿Está enojado conmigo? Él giró la cabeza lentamente. La niña lo miraba con miedo, como si esperara ser regañada por existir. No, Luz, no estoy enojado contigo. Estoy enojado con un mundo que trata mal a los que menos tienen. Ella bajó la mirada y jugó con los dedos. No estaba acostumbrada a que los adultos hablaran con ella de esa forma, como si su existencia tuviera valor. Llegaron a la mansión. La reja automática se abrió con un zumbido. El jardín estaba lleno de luces tenues y la fuente central lanzaba chorros de agua cristalina. Luz se quedó boquiabierta. ¿Aquí vive usted? Sí, desde hace muchos años, respondió él, bajando del auto y extendiéndole la mano. Ella dudó, pero la tomó. Su mano pequeña y sucia se aferró a la de él con fuerza. La empleada doméstica lo recibió en la entrada, sorprendida al ver a la niña. Don Alejandro, ella es... Va a pasar la noche aquí. Prepara una habitación, por favor. Y un baño caliente. Luz lo miraba como si fuera un ángel, pero Alejandro sabía bien que no lo era. Había sido un hombre frío, ambicioso, encerrado en su mundo de negocios, hasta ese día. Esa noche, mientras Luz dormía por primera vez en una cama suave, él se sentó solo en su biblioteca con una copa de vino en la mano y una carta vieja en la otra. Era una carta que él mismo se había escrito de niño. Decía: cuando seas grande, no olvides lo que es tener hambre, no olvides lo que es estar solo. Y no lo había olvidado, pero también sabía que ayudar a Luz no era solo un acto de caridad. Era una forma de sanar algo en él, una parte rota que nunca había querido mirar. Al día siguiente, la mansión de los Valderrama despertó diferente. Las empleadas cuchicheaban en la cocina, mirando con discreción hacia el pasillo donde Luz, recién bañada, caminaba tímida con un vestido limpio que le quedaba grande. El aroma a pan dulce y chocolate caliente flotaba en el aire. Don Alejandro la observaba desde el comedor. Había dormido poco, pero algo en su rostro había cambiado. Se le notaba más sereno y a la vez más vulnerable. «Buenos días, Luz. ¿Dormiste bien?» Ella asintió, bajando la mirada. «Sí, señor. La cama era como una nube». Él sonrió por primera vez en años. «Pues hoy vas a desayunar como reina». En ese momento entró Amanda, la administradora de la casa, mujer seria, de confianza de Alejandro desde hacía 2 décadas. Cruzó los brazos y se plantó frente a él. «Con todo respeto, don Alejandro, ¿qué está haciendo? Esta niña no puede quedarse aquí. No es seguro. No sabemos de dónde viene». Él dejó la taza sobre el plato con fuerza, haciendo que el sonido retumbara. «¿Y de dónde vengo yo, Amanda? ¿Se acuerda?» Ella se quedó callada. «No olvide que yo también dormí en la calle. Nadie apostaba nada por mí. Y míreme ahora». Amanda no respondió. Sabía que no tenía derecho a cuestionar esa parte de su historia, pero no era la única preocupada. Horas después, mientras Alejandro trabajaba en su estudio, recibió una llamada. «Alejandro, soy Héctor, su socio mayoritario. Me llegó el rumor de que hay una niña indigente viviendo en tu casa. ¿Es verdad?» «Sí». «¿Y cuál es el problema?» «¿El problema? Los accionistas están nerviosos. Dicen que podrías estar perdiendo el juicio, que esto te hace ver débil». Alejandro cerró los ojos con fuerza. Inspiró hondo. «Diles que si alguno de ellos tiene el valor de mirar a un niño con hambre a los ojos, entonces hablamos». Y colgó. Ese mismo día, Luz encontró una bicicleta en el jardín y se acercó con curiosidad. Alejandro la vio desde el ventanal. Salió y le preguntó: «¿Sabes andar en bici?» «No, señor». «Entonces vamos a aprender». El sonido de las risas llenó el aire por primera vez en mucho tiempo. Alejandro corría detrás de la bicicleta mientras Luz pedaleaba torpemente. Se caía, se levantaba y volvía a intentarlo, como él había hecho con la vida tantas veces. Pero no todo era alegría.
Esa noche, mientras Alejandro le leía un cuento antes de dormir, Luz lo interrumpió. ¿Y si mañana ya no me quiere aquí? Él la miró fijamente, le acarició el cabello con ternura. Mañana también estarás aquí, porque tú no eres una carga, Luz. Eres una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De hacer las cosas bien esta vez. Ella cerró los ojos y se acurrucó en la almohada, mientras él salía del cuarto en silencio con el alma estremecida. Alejandro Valderrama no sabía cuánto duraría esa decisión. No sabía si su entorno lo toleraría, pero sí sabía algo con certeza. En su corazón ya no había vuelta atrás. La tarde caía con lentitud sobre la ciudad, tiñendo de naranja los ventanales de la mansión. En el comedor, la mesa estaba servida con elegancia, como cada noche, pero esta vez había algo distinto. Luz, sentada en una de las sillas altas, observaba todo con una mezcla de asombro y temor. Tenía un lazo en el cabello, un vestido sencillo y limpio, y en sus ojos un brillo que no venía del hambre, sino del desconcierto. ¿Puedo comer todo eso, señor?, preguntó en voz baja, como si temiera romper la magia. Alejandro sonrió. Claro que sí. Este lugar es tu casa mientras tú quieras. Frente a ella había un plato de arroz con pollo, una pequeña ensalada y una rebanada de pan dorado con mantequilla. A su lado, un jugo de mango natural y un pequeño flan de postre. Luz comió con respeto. Cada bocado era como un regalo que no entendía por qué merecía. Alejandro la observaba, en silencio, recordando aquellos días en que él soñaba con algo tan simple como un pan tibio. ¿Hace cuánto que no comías así?, preguntó él, sin querer parecer invasivo. No me acuerdo, respondió Luz. A veces la señora Lupita me daba tortillas, y cuando tenía suerte encontraba algo en la basura del mercado. Una vez encontré un tamal entero. Ese día fue como Navidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Y no tienes familia, Luz? Ella dejó el tenedor lentamente. Mi mamá se fue con un señor, me dijo que volvería por mí, pero eso fue hace 3 años. No sé dónde está. Mi papá, nunca lo conocí. Hubo un silencio largo. Alejandro bajó la mirada. El aire en la habitación se volvió denso, pesado de sentimientos que ambos entendían, aunque no tuvieran las palabras exactas para describirlos. ¿Y qué te gustaría ser cuando seas grande?, preguntó él, tratando de aligerar el momento. Luz sonrió con timidez. Quisiera tener una casa con una cama, un perro y aprender a escribir bien, para contar historias. Alejandro se detuvo. Esa frase tan simple le llegó directo al alma, porque él, cuando niño, también había querido eso, una cama, un perro y escribir. Te voy a hacer una promesa, Luz, dijo con voz firme. Nunca más vas a comer de la basura y vas a aprender a escribir todo lo que quieras. Historias, cartas, sueños, lo que tú decidas. Ella lo miró sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? Porque tú no eres cualquier niña. Tú tienes algo especial, algo que muy pocos tienen. Ella bajó la vista y sonrió. Sus mejillas se enrojecieron. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la hacía sentirse importante. Esa noche, mientras él guardaba los platos con sus propias manos, algo que no hacía desde hacía años, pensó en todo lo que tenía y en lo poco que había dado. Un plato de comida. Eso había sido el inicio de todo. Un plato que no solo llenó el estómago de una niña, sino que comenzó a curar heridas viejas en un hombre que había olvidado cómo se sentía dar sin esperar nada a cambio. Porque a veces la vida se transforma no con grandes gestos, sino con el acto más simple de todos, alimentar a quien lo necesita. Los días pasaban como hojas suaves en el calendario. Cada mañana, Luz se despertaba en una cama cálida, con sábanas que olían a lavanda.
El sol entraba por la ventana como si la acariciara, y el sonido de los pájaros reemplazaba los gritos de la calle. Alejandro, por su parte, empezaba a cambiar en silencio. Su rutina de reuniones, juntas y cifras millonarias fue cediendo terreno a algo más íntimo: acompañar a Luz en el desayuno, ayudarla con las tareas básicas, escuchar sus historias. Don Alejandro dijo una tarde mientras leía un libro infantil: ¿Usted tuvo hijas? Él la miró con un dejo de nostalgia. No, mi esposa y yo no pudimos, y ella ya no está. Luz bajó la vista, pero él agregó con una sonrisa: tal vez la vida tenía otro plan para mí. Los empleados seguían murmurando. Algunos no entendían por qué Alejandro, el empresario más temido del país, dedicaba tanto tiempo a una niña callejera. Pero otros, poco a poco, empezaban a cambiar su mirada. Había algo en esa niña, una dulzura, una inteligencia silenciosa, una fuerza que contagiaba. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Alejandro encontró una vieja libreta de tapas duras. Era su cuaderno de infancia. Al abrirlo, encontró dibujos hechos con carbón y frases escritas con ortografía torpe. Algún día tendré una oficina, algún día ayudaré a los niños solos como yo. Sonrió. No era casualidad. Luz había llegado justo cuando más lo necesitaba. Decidió llamar a una de las mejores maestras particulares del país. Cuando ella llegó, quedó perpleja al ver a Luz. ¿Va a enseñarle a ella? Sí, dijo Alejandro sin titubear. Quiero que la trate como a cualquier niña brillante, porque eso es lo que es. Los días siguientes fueron mágicos. Luz aprendía rápido. Tenía sed de conocimiento, de libros, de palabras. Cada letra nueva que escribía era como una victoria. Una noche, mientras Alejandro cenaba solo, recibió una visita inesperada. Su sobrino mayor, Julián, un joven ambicioso que veía en él a un mentor y un trampolín. «Tío, ¿puedo hablar con usted? Es sobre la empresa». «Claro, dime». «Muchos inversionistas están inquietos. Dicen que te estás distrayendo con esta niña, que podrías estar perdiendo el enfoque». Alejandro lo miró fijo. «¿Y tú qué crees?» «Yo creo que no es el momento para jugar a ser padre». La frase cayó como un golpe seco. Alejandro se levantó despacio, caminó hacia Julián y le puso una mano en el hombro. «No estoy jugando a nada, Julián. Estoy haciendo algo que nunca hice en mi vida, escuchar al niño que fui. Y si eso molesta a los inversionistas, tal vez es momento de revisar con quién quiero caminar». Julián no dijo más. Se fue, molesto. Alejandro volvió a la biblioteca y encontró a Luz dormida en el sillón con un libro en el pecho. La cubrió con una manta y la miró por unos segundos. Y entonces lo supo. No la estaba salvando a ella. Ella lo estaba salvando a él. Los años pasaron como si fueran estaciones que se deshojaban sin aviso. Luz ya no era la niña asustada que temía pedir un trozo de pan. Ahora caminaba con paso firme, hablaba con claridad y tenía una sed imparable por aprender. Alejandro la observaba desde cierta distancia. Aunque seguían compartiendo desayunos y lecturas, poco a poco fue dándole más autonomía. No quería que dependiera de él, quería que aprendiera a valerse por sí misma, y ella lo entendió perfectamente. Luz comenzó a destacarse en sus clases particulares. Aprendió a leer con fluidez, a escribir relatos que emocionaban y a resolver problemas matemáticos con una lógica que asombraba a sus maestros. Pero lo que más impresionaba era su capacidad para escuchar y comprender a los demás. «Tiene una empatía natural», decía la maestra. «Entiende cosas que la mayoría de los adultos no pueden». Alejandro solo sonreía. Sabía que esa sensibilidad venía del dolor, y que los que han sufrido en carne propia
saben reconocer el sufrimiento ajeno. Un día ella se acercó con una hoja en la mano. Escribí algo. ¿Se lo puedo leer? Claro, Luz. Se sentaron en la biblioteca y con voz clara ella comenzó. A veces la vida te deja sola, te hace pensar que no vales nada, pero un solo acto de bondad puede cambiar tu historia, como una semilla que cae en tierra seca y florece con el tiempo. Alejandro cerró los ojos, sintió cómo se le apretaba el pecho. Aquellas palabras eran su historia, y también la de ella. Cuando cumplió 15 años, Luz decidió que quería ir a una escuela formal, con otros jóvenes, con uniforme y salones grandes. ¿Estás segura?, le preguntó Alejandro. Allí no te van a tratar como aquí. Lo sé, respondió ella. Pero quiero enfrentar al mundo, ya no me quiero esconder. Él se sintió orgulloso. Sabía que estaba lista, así que hizo lo que mejor sabía hacer: mover influencias, abrir puertas, pero sin que nadie supiera quién estaba detrás. Inscribió a Luz bajo otro apellido. Nadie debía saber que era su protegida. No quería que su sombra interfiriera en su camino. Durante los años siguientes, él la observó crecer desde lejos. La veía salir con su mochila, reír con amigos, ganar concursos literarios. Su nombre empezaba a circular en pequeñas publicaciones escolares. Y aunque él se mantenía al margen, cada vez que recibía uno de sus textos, se le humedecían los ojos. Porque en cada palabra de Luz estaba sembrada la esperanza de una generación olvidada. Ella no sabía aún todo lo que Alejandro hacía por ella. No sabía de las llamadas, de las becas secretas, de los libros enviados de manera anónima, pero algo en su corazón le decía que no estaba sola. Hasta que un día, al llegar del colegio, lo encontró en el sillón con el rostro pálido y la respiración entrecortada. «¡Don Alejandro!», gritó. Él intentó sonreír. «Estoy bien, solo fue un mareo». Pero ella lo miró con esos ojos que todo lo entienden, y supo que el tiempo con él empezaba a agotarse. El tiempo había hecho su obra silenciosa. Luz tenía ahora 22 años. Su figura era esbelta, su andar seguro y su voz firme, suave, con una inteligencia serena que desarmaba a quien la escuchaba. Se había graduado con honores en literatura y comenzaba a trabajar en una editorial independiente. Tenía su propio pequeño departamento, pagado con su esfuerzo, y becas. A veces visitaba a don Alejandro los fines de semana. Él seguía en la mansión, ya más delgado, más silencioso, pero con los ojos llenos de orgullo cada vez que ella llegaba. ¿Quién iba a pensar que aquella niña con los pies descalzos terminaría aquí?, decía él con una sonrisa apagada. «Usted lo pensó», respondía ella con ternura. «Yo solo caminé por donde usted me enseñó a mirar». Pero aquella tarde de otoño, Luz llegó a casa después del trabajo y encontró un sobre en la puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano. Lo abrió con el ceño fruncido. Dentro había una nota corta. «Te espera en el Hospital San Lucas. No hay mucho tiempo. Doctora Méndez». Luz sintió que algo le oprimía el pecho. Corrió, tomó un taxi y durante el trayecto su mente era un torbellino de recuerdos. Las historias antes de dormir, los desayunos tranquilos, la bicicleta y esa última vez que lo vio, cuando él le dijo con una voz suave: «Sigue brillando, Luz, no dejes que el mundo apague tu fuego». Al llegar al hospital, la doctora Méndez la recibió con una mirada triste. «Él pidió verte, insistió en que solo tú». Luz entró a la habitación. Don Alejandro estaba acostado con la piel pálida, los labios secos y las manos temblorosas. Pero cuando la vio, sus ojos se iluminaron como una chispa. «¡Mi niña!», susurró. Luz se acercó y lo tomó de la mano. «¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisó antes?». «Porque no quería que me vieras así», pero ya no podía esperar más.
Él sacó lentamente un sobre del cajón junto a la cama. Aquí está todo, Luz. Quiero que lo leas después, pero ahora, escúchame. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Tú fuiste mi mayor obra, Luz. No los edificios, ni las empresas, ni los millones. Tú fuiste la oportunidad que me dio la vida para no morir solo, para dejar algo verdadero. Usted me salvó la vida, don Alejandro. Él negó con la cabeza con esfuerzo. No, tú me la devolviste. Ella se inclinó y lo abrazó con fuerza, como si quisiera retenerlo, como si pudiera espantar a la muerte con el calor de su cuerpo. Gracias por verme, susurró ella. Él cerró los ojos. Una lágrima bajó por su mejilla. Gracias por existir. Esa noche, Alejandro Valderrama se fue en paz, sin pompas, sin cámaras, sin testamentos grandiosos, solo con la certeza de que había hecho lo correcto. Y Luz salió del hospital con el corazón roto, pero también con algo nuevo entre las manos, la carta que revelaría un legado oculto, un legado que cambiaría su destino para siempre. La mañana siguiente fue distinta a todas. El cielo estaba nublado, pero no llovía. La ciudad parecía guardar un silencio respetuoso, como si supiera que alguien importante se había ido. Luz despertó con el sobre apretado contra su pecho. No había dormido. No podía. Se sentó frente a su escritorio, encendió una vela, como había aprendido de Alejandro, y abrió el sobre. Dentro había varias cosas: una carta escrita a mano, un documento legal y una fotografía vieja de un niño descalzo frente a una panadería. Con las manos temblorosas comenzó a leer. Querida Luz, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No quería que supieras todo mientras yo vivía, porque no quería condicionarte. Quería que fueras libre de elegir tu camino, sin sentir que me debías nada. Pero hay cosas que ya no puedo callar. Luz sintió un nudo en la garganta. Desde el primer día que te vi en aquel restaurante, supe que eras diferente. No fue caridad, ni lástima. Fue como verme a mí mismo, años atrás. Un niño solo, con hambre, que solo necesitaba una oportunidad. Por eso decidí ayudarte, pero también por egoísmo, Luz, porque tú me hiciste sentir humano de nuevo. Las lágrimas empezaban a caer sobre el papel. Te pagué la educación con un fondo secreto. Cada premio que ganaste, cada libro que leíste, yo estaba ahí desde lejos, celebrando en silencio. No necesitabas saberlo, solo necesitabas volar. Y ahora que ya puedes volar sola, te dejo algo más que recuerdos. Luz pasó al siguiente documento, una escritura notarial. Alejandro le dejaba a su nombre una parte de su empresa. No solo eso, también le confiaba la dirección de una nueva fundación que él había creado en secreto. Fundación Luz, para niñas invisibles. Casi no podía creer lo que leía. No quiero que vivas a mi sombra. Quiero que brilles más que yo. Que tomes lo que recibiste y lo multipliques. Tú no fuiste un accidente en mi vida. Fuiste la razón por la que todo tuvo sentido. Con amor eterno, Alejandro. Luz abrazó la carta contra su pecho. Sollozaba, pero no con tristeza, sino con una mezcla indescriptible de gratitud y amor. Pasaron días, luego semanas. El funeral de Alejandro fue privado. Luz habló en voz baja ante su tumba. Nunca fuiste mi padre, fuiste más, fuiste la luz que me enseñó a vivir, y te prometo que voy a honrar cada segundo que me diste. A los pocos meses inauguró la fundación. Niñas de todo el país comenzaron a llegar. Niñas como ella había sido, sucias, tímidas, hambrientas de amor y conocimiento. Y cada vez que una de ellas preguntaba, ¿por qué nos ayudas?, ella respondía con una sonrisa, porque alguien creyó en mí, cuando nadie más lo hizo. El primer día de clases en la Fundación Luz fue diferente a todo lo que Luz había vivido.
Decenas de niñas con mochilas donadas, uniformes sencillos y rostros llenos de incertidumbre entraban al viejo edificio restaurado con amor. Las paredes, pintadas de colores vivos, estaban adornadas con frases escritas a mano por Luz, inspiradas en las palabras de Alejandro. Una vida puede cambiar con un plato de comida, una palabra sincera o una mirada que no juzga. Luz caminaba por los pasillos, saludando a cada niña con una sonrisa. No lo hacía por protocolo, lo hacía porque recordaba perfectamente lo que se sentía estar al otro lado, invisible, sola, con hambre de dignidad. Había una pequeña que le llamaba la atención. Se llamaba Milagros. Tenía 7 años, ojos grandes y oscuros, y esa forma de caminar como si el mundo le pesara demasiado para su tamaño. Una tarde, Milagros se acercó a Luz mientras ella organizaba libros en la biblioteca. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo la niña. Claro, mi amor. ¿Usted también vivió en la calle? Luz la miró, con una ternura que desarmaba. Sí, mi cielo. Dormí bajo cartones, busqué comida en la basura, lloré en silencio muchas noches. ¿Y cómo hizo para llegar aquí? Luz se agachó, la miró a los ojos y respondió con voz suave. Alguien me vio cuando nadie más lo hacía. Me dio comida, pero más que eso, me dio fe. Y con eso construí todo lo demás. Milagros sonrió. Entonces yo también puedo. Por supuesto que puedes, le dijo Luz, abrazándola. Esa noche, Luz volvió a casa y entró en la biblioteca de su departamento. Encendió la lámpara antigua de Alejandro y se sentó a escribir una carta. No tenía destinatario, o quizás sí. Querido señor, hoy una niña me preguntó cómo llegué hasta aquí y por primera vez sentí que podía responder sin miedo. Gracias por enseñarme que dar es más poderoso que poseer. Gracias por enseñarme que los actos de amor no necesitan testigos. Gracias por salvarme sin decirme que me estabas salvando. Donde sea que estés, gracias, Señor. Dejó la carta sobre la mesa, junto a la foto de Alejandro, y apagó la luz. Y entonces, como un susurro que venía de algún rincón del alma, le pareció escuchar aquella voz grave, pausada, amorosa, diciendo: gracias a ti, Luz, gracias a ti. Te conmovió esta historia. ¿Alguna vez alguien cambió tu vida con un simple gesto? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros. Si quieres seguir viendo relatos que nos recuerdan que aún existe la bondad, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Y si deseas apoyar este canal para que sigamos creando más historias que tocan el corazón, puedes dejar tu super thanks o una pequeña donación. Tu ayuda es una luz que nos guía. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca sabes cuándo una simple pregunta puede cambiarlo todo.